Bienvenidos a un nuevo episodio de El Asesor Exitoso en la cabina KWCB. Hoy tenemos como invitado especial a Jerry Medina. Amigo, muchísimas gracias. Ya no veo con la pantalla, pero muchísimas gracias. Gracias por invitarme, al contrario. Y felicidades por el proyecto. La verdad está muy bonita tus oficinas, la cabina y pues encantado de estar acá compartiendo. Excelente, tú eres el número 2 en nuestra lista de invitados especiales a este episodio. Este se llama El Asesor Exitoso y es precisamente porque te consideramos un ícono en nuestro sector inmobiliario. Platícanos, para ti, ¿cómo podrías definir al asesor exitoso? Pues mira, la verdad es que, a ver, yo te voy a hablar desde mi honestidad como siempre. Yo creo que al final del día muchas veces me invade el tema del síndrome del impostor, por lo cual te agradezco mucho tus palabras hacia el trabajo. Y yo como lo veo, como añoro poder llegar a decir, oye, soy exitoso, considero mucho que es logrando el impacto que realmente me proponga en el tema de resultados de venta, en el tema de si quiero crear empresa, pero sobre todo también si quiero impactar a más gente, que para mí en lo personal, creo que vamos a platicar un poco de eso, a mí me mueve mucho el cómo poder ser ese puente de apoyo a la gente. Entonces, para mí un asesor exitoso es ese, el que está en plenitud en cuanto a sus resultados. Si, oye, quiero estar solo, poder estar solo, quiero estar en una empresa, poder estar construyendo una empresa, pero sobre todo también que con los clientes pueda hacer esa diferencia. Sobre todo aquí en Mérida, que pues tú ves que el dicho de que levantas una piedra y encuentras un asesor inmobiliario. Entonces, hacer esa diferencia en la vida de la gente. Yo creo que eso para mí es un asesor exitoso. Es correcto, estamos probablemente saturados de asesores inmobiliarios. No todos son exitosos, no todos son profesionales. Hay una gran área de oportunidad. ¿Cómo ves este tema de la profesionalización en el medio? Pues mira, a mí me gusta decir que hay mucho asesor patito y hay mucho asesor profesional. O sea, partiendo, tenemos nosotros una de las labores más importantes en el seno de cada una de las familias. O sea, yo sí considero que nosotros como asesores inmobiliarios impactamos directamente en el futuro de las familias. Y considero que hay muchas personas que todavía no logran dimensionar ese impacto que están teniendo. ¿A qué me refiero? No tengo ningún problema, todos iniciamos de una manera, pero no tengo ningún problema que todos quieran agarrar y ser asesores inmobiliarios. Sin embargo, con los que sí tengo conflicto muchas veces es con quien nomás lo quiere para salirse de un apuro, de una deuda, con que cree que al final del día comercializar una casa, un terreno, poder venderle una propiedad a una persona, es como nomás agarrar un teléfono y decir, sí, ya te la vendí, o tengo a mi primo y la va a vender cuando no conoces las implicaciones legales, no conoces absolutamente nada, ¿me explico? Entonces, ahí es donde en lo personal, y a lo mejor es un comentario que no va a encantar tanto, o sea, yo sí he dicho mucho que hay mucho asesor patito que engaña con tal de venderle a la gente, y hay asesores los cuales lo ven como una vocación, güey, inician, a lo mejor no sabiendo todo, yo no sabía muchas cosas a pesar de ser abogado, y decidí profesionalizarme, dije, pues al final del día vendo tierra, vendo inmuebles, de día me voy a morir, me van a enterrar en tierra, entonces creo que al final del día el profesionalizarnos es como lo más importante. Y sí hago mucho ese comparativo. De hecho, ahí luego en algún punto empecé a subir contenido de eso, de los asesores patitos, y como que tú vas viendo cuando le arde a alguien, me explico, y es decir, oye, solo prepárate, solo el pastel considero que es demasiado grande, tipo poder agarrar y poder dedicarte a alguna parte en particular, oye, a lo mejor en terrenos, en inmueble, en fractional, o sea, es demasiado grande, no nos vamos a poder comer todos. ¿Por qué no hacerlo bien? ¿Me explico? Yo creo que ahí es donde nosotros debemos de empezar a depurar el mercado y sobre todo también las personas que sepan, oye, vas a invertir con esta persona, pídele esto, porque estos requisitos mínimos debe de tener como un profesional inmobiliario. Si tú decides entrarle con él sin eso, pues bajo tu propio riesgo. No sé si me explico. Sí. Aprovechando que estás tocando esos temas, platícanos un poco cómo inicias tu carrera inmobiliaria. Ok, yo inicio de un despido. Yo soy abogado por la Universidad Autónoma de Yucatán. Egresé en 2013 y cuando empiezo en la rama notarial, yo estuve 6 años en notaría pública. Llegó un día con el que era mi jefe, que en ese momento no te voy a negar que sí le agarró un poco de odio. Al día de hoy creo que es una de las personas con las que más agradecido estoy,
porque siento que es como decía Steve Jobs, cuando vas conectando los puntos hacia atrás, dices, qué genial. En ese momento. No, el nombre, exacto. O sea, hoy por hoy entiendo que tenía que suceder así. Me despiden y la realidad es que en ese momento era como de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo tenía un amigo en ese momento que se dedicaba al tema inmobiliario, venta y renta de casas a particulares. Y yo sabía notarial. Pero la realidad también es que trabajar el lado notarial dentro de una notaría y fuera de una notaría es completamente diferente. O sea, al final del día sí tienes muchas limitaciones cuando estás fuera y quieres trabajar la parte notarial, sobre todo en el tema del precio. Al cliente final le tienes que cobrar un como sobreprecio. O sea, el notario me está cobrando 10 pesos, pues yo tengo que cobrar 12 para poder ganarle. Y la realidad es que ahí es donde empiezo a incursionar en el tema inmobiliario, rentas, ventas. Eso me traía el cash flow, me traía el flujo de dinero para poder pagar las rentas, para poder pagar mi vida, si lo quieres ver así. Yo tenía un elemento que, a ver, yo crecí en el sur del estado, en un pueblo, y lo digo con mucho orgullo, ¿no? Digo así como de, pero para mí era eso, regresar a casa de mi mamá diciéndole, mamá, necesito ayuda. Y no digo que sea malo regresar a casa de tus papás para decir ayuda, ojo, porque también creo que es muy irresponsable decir, no, no regreses. Pero por alguna razón supe canalizar ese no quiero regresar, hacer todo lo posible para crecer, y ahí es donde me encuentro con el mundo inmobiliario. En la parte ya de venta también empiezo a observar que pertenecía a una inmobiliaria en donde empiezo a vender, pero desde el momento en el cual empecé como asesor, o sea, normal, como lo que sigo siendo hoy, nada más que yo tengo una empresa, empecé a vender y yo siempre quería que si me vas a comprar, me compras por ser yo, o sea, no por la inmobiliaria. Entonces, ahí es donde se encuentra un poquito. Yo te dije, a mí me tienes que callar porque si no yo hablo demasiado, pero la realidad pues, la realidad pues, un despido me llevó al lado inmobiliario. ¿Cuántos años tienes ahorita, tú de edad? 35 años, aunque no lo parezca y me vea más joven. Eso. No, 35 años. ¿Y La vida ha sido dura conmigo. hace cuántos años empezaste en el sector inmobiliario ya a desempeñarte como Pues mira, asesor? yo cuento el 9 de diciembre de 2020 como mi inicio formal, sobre todo con el tema de la marca personal. En 2020 inicié. Unos 2 años antes, tal vez, 1 año, 2 años antes, inicié de alguna manera la venta. Y desde que me despidieron, yo estaba en el tema de renta con particulares y ventas. La verdad es que creo que nunca hice, bueno, una venta hice a la casa de una amiga, pero del resto eran rentas. Pero sí, yo normalmente cuento que son 5 años, desde 2020, que acabamos de cumplir los 5 años, desde que lancé mi primer video de YouTube. Y ese ya fue con la marca Jerry Medina. Sí, pues con el nombre Jerry Medina en ese entonces, porque era como de vamos a ver qué funciona, cómo funciona y vamos a ver, porque era un momento en el cual considero que no, o por lo menos yo no lo lograba ver, no eran tantas las personas que estaban haciendo el tema de marca personal. O sea, yo ni sabía que se llamaba marca personal como tal o qué era. Yo era, tiene que aparecer mi nombre, tiene que aparecer una parva y lentes y que me reconozcan, el gordito de lentes, él le voy a comprar. O sea, como que de alguna manera empezaba yo de manera empírica con lo que veía en algunos lados, como intentar ahí, pues, hacerle prueba y error. Pero sí, desde el 9 de diciembre de 2020, imagínate, y en diciembre que YouTube no tiene de alguna manera las mejores vistas, está en la plaza, está... O sea, hay gente que dice, pues en diciembre no voy a poner nada. No, pues, no, al contrario, no le pares. O sea, es en esos meses las pocas personas que estén viendo, pues te van a ver a ti, al que esté ahí presente alzando la mano. Y todos los demás se van normalmente a estas fechas. Entonces podríamos decir que tienes 5 años dedicado de lleno A la marca personal. Y ya podríamos hablar aproximadamente unos, pues sí, como 10 años, a lo mejor en el sector inmobiliario, desde la parte de notaría, que en ese momento no sabía que era una joya. O sea, yo no sabía bueno, no es que no sabía. Cuando trabajas en notaría era haciendo proyectos y escrituras relacionados al Todo, inmobiliario. todo, A mí, no voy a decir el nombre del notario, pero a mí me contrató para proyectista. Digo, para los que no sepan, el tema de proyectista era literal hacer escrituras. Yo ya había trabajado 3 años antes en otra notaría con el licenciado Pino Navarrete, que así lo puedo decir, y la verdad es que aprendí demasiado. Estoy muy agradecido con ellos,
Y eras agente B, o sea, ve al catastro, ve al registro, ve al desarrollo, güey, y te juro que ese tipo de cosas me hacen el día de hoy, que es como de gracias que lo hicieron, porque aprendí demasiado. Cuando me contratan, es como, no, pues proyectista. Y cuando me empiezan a describir el trabajo, dije, pues es lo que yo hago. Con el abogado Pino, pues al final sí, yo llegué y le dije, oye, abogado, pues ya me gradué, hay trabajo para mí, ya no de pasante. Pero la realidad es que él ya tenía su estructura, también lo entiendo, nos abrió las puertas a su oficina, traigan a sus clientes, lo demás, pero yo no te puedo pagar un sueldo. En mi cabeza, al haber crecido y con lo mi mamá me decía, búscate un trabajo seguro, entonces era como chispas, esto no va a ser un sueldo seguro, entonces sí empecé a buscar y en la notaría empecé a hacer de todo, o sea, es real, le pegaba las escrituras al notario, no es nada ilegal porque nosotros lo hacíamos la talacha, porque él está difícil, porque eran gelatinas y yo sabía de gelatinas, de luego era con una tinta que le pasabas, eso ya no se hace actualmente, pero, o por lo menos muy pocas notarías lo harán todavía, pero al final del día era con un rodillo, o sea, cuidan mucho, era un arte pegar una escritura, entonces todo eso era lo que hacía, o sea, literal cuidar mucho esa parte. Fui como un encargado de notaría. De hecho, en el contrato de prestación de servicios que poco antes de que me despida firmamos, era como encargado de notaría. Excelente. Y la verdad es que, Eso te da un contexto desde muchos ángulos para lo que hoy haces en la parte inmobiliaria. pero en ese momento no estaba yo consciente de eso. En ese momento era como de, a ver, yo fui monaguillo 10 años de mi vida y quise ser sacerdote. Me metí a la política estudiantil en la UADY y quería ser político. Luego me meto como notario y quería ser notario. Entonces, como era, ¿por qué te digo esto? Porque al final yo me enamoraba del espacio en el que estaba en la parte de notaría, empezar a hacer toda la investigación en el registro público, ver no fallar y encontrar a lo mejor algún gravamen o la historia de un predio. Pero pues cuando te despiden al final del día no te pones a ver, no, esto me va a servir para el lado inmobiliario. No, hombre, me acaba de truncar todo el sueño de ser notario. Y para mí fue otro fracaso también y era como decir, no, pues ahorita tengo que ver qué hago. Y volviendo al presente, hoy, ¿cómo está estructurado tu negocio? Pues mira, yo lo que hice fue, al hacer marca personal, vamos a llamarlo como yo le entiendo a la marca personal, ya ves que normalmente hay inmobiliarias que tienen el nombre como empresarial y yo lo llegué a tener, tengo una marca registrada tengo una marca que se llama registrada, que se llama Ladrillos Inmobiliarios, entonces haz de cuenta, ¿cómo se llama tu empresa? Ladrillos Inmobiliarios, pero luego dije, no, pues lo que ando cargando y justo ahorita, que ese es mi uniforme, o sea, tengo como 10 camisas, porque no van a pensar que es la misma. Pero es Jerry Medina. Dije, y pues, ¿cómo se va a llamar tu inmobiliaria? Cuando iba con las desarrolladoras a inscribirme de alguna manera. ¿Y cómo le pongo a tu inmobiliaria? Jerry Medina. Entonces, de alguna manera en la empresa hoy por hoy, pues hoy nos llamamos Team Jerry Medina, porque dije, bueno, tampoco seas tan egocentrista, tienes a un equipo de personas entregadas, que están ahí dando su tiempo, que al final del día están atendiendo a la gente. Entonces está el Team Jerry Medina y digo, estoy yo como la parte del director al día de hoy, que aspiro el día de mañana a tener a lo mejor algún director, pero digamos que yo tengo las cachuchas de director, de asesor inmobiliario, porque también todavía sigo vendiendo, y el creador de contenido. Entonces, debajo de esa estructura, pues están los creadores de experiencia, que son los asesores inmobiliarios, y está también un supervisor, tenemos a una persona administrativa y la persona nos ayuda con la parte de operación. O sea, realmente al día de hoy, terminando 2025, hemos buscado estructurarlo de la manera más chiquita y tengo ciertos colaboradores externos. Mi coach empresarial, la parte organizacional, quien me graba, quien me edita, que buscamos mudarlo de alguna manera, a lo mejor en 2026, un poco más in-house, pero que normalmente son proveedores externos que nos apoyan. Excelente. Algo así. Muy bien. Esta estructura te ha servido y te ha repuntado. Hablas ahora de que es una estructura bastante compacta, me imagino que es muy eficiente. ¿Cuántas personas son intensas en este momento? Mira, hasta la posada de 2025 eran 9 personas, contada la de la limpieza. Eran 4 asesores, un supervisor de ventas, la parte administrativa, la parte operativa, la que ve que toda la oficina funcione, el administrador junior y yo. Bueno, que no se puede con los filtros. 9, éramos 9.
Se acaban de agregar 2 personas más que están en un periodo de prueba. La realidad es que a lo largo de estos años he probado tener un equipo grande y tener un equipo chico. Puede que haya empresas que les funcione tener un equipo grande. A mí siento que no. Por el modelo de negocio que yo ya he trabajado y considero tener en la empresa, siento que me sirve más tener un equipo chiquito, funcional, productivo y que dé resultados, a tener un equipo de 15 asesores que den resultados a medias. Es mucho más desgastante manejar más gente y es más difícil de controlar. Bien decían, el que mucho abarca, poco aprieta. Mira, en este 2025 ahorita finales, y digo, a lo mejor ahí luego yo te voy a entrevistar algún día de eso, pero yo siento que aquí tiene mucho que ver, o sea, tu equipo va a ser tan grande como tú mentalmente puedas ser más grande. Yo a veces siento que todavía tengo estas limitantes en cuanto a cómo, pues ahí veo empresarios que dicen, no, tengo 2,000 trabajadores, tengo 2,000, yo a veces con 15 me está ayudando latigazos, que me gustaba, pero al final también aprendí que, oye, pues una empresa involucra tener, no llamémosle problemas, pero siempre van a salir cosas. Entonces al final sí he vivido una empresa o una inmobiliaria con bastantes asesores que llegaron a ser como 12, 15 asesores y he visto una chiquita y con esta chiquita hemos tenido mejores resultados incluso, entonces, y menos problemas, pues menos cabezas o menos personas. Entonces yo sí dije, yo quiero a mi Dream Team, o sea, yo quiero que sean pocos, productivos y también me gusta que al final del día también les vaya bien, porque no quiero tener a lo mejor a 15 personas, una o dos no venden, está quitando energía y las otras están de alguna manera así produciendo, pero arrastrando a los demás, ¿no? Entonces, para mí los equipos chicos son un poco mejor al día de hoy. Yo coincido contigo, siempre es mejor buscar las condiciones donde a todos nos vaya bien. Porque ahí, mira, ahí me decía bueno, no voy a decir quién todavía. Me decía una persona que yo normalmente voy rebotando. Y yo decía, ok, al final le di un empresario inmobiliario, ¿en qué se tiene que basar? En las ventas, en la utilidad, porque a lo mejor podríamos decir, hay mucha gente que dice, es que 2025, no, fue un año muy difícil. Pues depende, porque a lo mejor, para mí, la verdad, o sea, y te lo digo honestamente y sin presunción de estar presumiendo, fue mejor que el 2024 en utilidad, pero tal vez en monto de venta de clientes. Es que vendí 300 millones, pues no, ahí no fue. Fue más bajo que 2024. Pero en utilidad no. Y yo era como, y el margen sí fue bastante grande. Un crecimiento arriba del 20%. Y era como de, a ver, espérate. ¿Y entonces, ¿y qué me fijo? Me fijo en la utilidad, me fijo en el crecimiento, en el monto de inversión. Digo que ahí es donde como la parte empresarial en donde empiezo a rebotar, que es lo más importante. Y lo conecto con esta persona que le pregunta, pues, ¿qué hago? Y me decía, mira, para mí, contratar a bastantes asesores y que te ayuden a llegar a su meta. Sí, pero pues al final, si los contrato y solo venden de a uno, pues yo puedo tener a 30 personas y cada uno va a vender de a uno. Y como que yo no quiero tener en mi empresa a gente que esté teniendo problemas económicos. O sea, pero ojo, y lo digo con mucha sensibilidad. O sea, yo quiero que el trabajo donde estás ahorita sea esa catapulta que te apoye económicamente a salir de tus problemas financieros, pero no que estés ahí y estés pensando en que te va a llegar el pago de esto, del otro. Al contrario, poder agarrar y decir, oye, aquí me va bastante bien y puedo pagar esto y lo otro y elevar mi calidad de vida y darle lo mejor a mi familia, porque a mí bienes raíces me cambió la vida, ¿me explico? Y en 5 años, no el primer año, pero todavía seguimos creciendo, considero que estamos bebés en esa parte. Tío, a mí cállame, porque yo hablo demasiado, ¿verdad? Y sobre todo estos temas. Muy bien, vamos a cambiar el tema. Ahora, ¿en qué tipo de propiedades te especializas? Hoy por hoy, de los primeros 4 años, 3 años de la marca, terrenos en preventa. No encontré un nicho, que a ver, no encontré el hilo negro, pero encontré un nicho de mercado en el cual aquí en Yucatán sabemos que muchas veces está en los famosos terrenos de inversión, que la gente de fuera o incluso algunos yucatecos pueden tener en su cabeza que un terreno de inversión es una muy buena opción. Y a lo mejor nosotros como yucatecos sabemos, no, espérate, un terreno de inversión es un par de tierras sin servicios, bla, bla. Conectando ahí los puntos y las joyitas, me voy empezando a trabajar porque también ir a terapia
considero que es muy bueno. O sea, al final del día, ir a terapia me ayudó mucho a trabajar en varias cosas personales. Pero empecé a decir, bueno, tengo ahí uno que otra joyita que probablemente pueda contar. El paso por la notaría, o sea, como haber revisado muchas cosas en la carrera, dije, creo que aquí está habiendo un problema en cuanto hay mucha gente engañando a las personas que están comprando, mucha gente también que está de alguna manera en la parte legal también, como que no les era clara, y me especialicé los primeros 3 años en terrenos en preventa, que jurídicamente ya, o sea, yo era certeza jurídica. Antes que una rueda de la fortuna en tu desarrollo o lo demás, era certeza jurídica. O sea, ¿buscas eso? Sí, yo lo tengo. Y te mostraba desarrollos. El año pasado entré a vender departamentos y creo que la verdad es que una de las mejores decisiones para mí al principio fue anicharme a un solo producto. Hoy te puedo decir que sí vendo terrenos en preventa, algunas opciones listas para entrega, departamentos, algunos con el modelo de renta garantizada y departamentos en la renta tradicional o para vivir. Pero 2026 ya quiero que sean unidades separadas, o sea, terrenos y departamentos. Y hasta ahí. A veces si me llegan a preguntar casas y lo demás, prefiero yo referenciarlo con algún conocido que yo atenderlo porque el tiempo que me va a llevar se lo voy a dejar de dedicar a lo que realmente estoy concentrado. Es que el enfoque y la especialización son las que te han permitido llegar hasta el donde estás el día de hoy. Y de allá, si empiezas a abrir, hace sentido especializar. Lo que comentas de abrir la segunda unidad de negocio especializada en el otro segmento, terminas evitando del que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, yo voy a apretar por aquí y creo una unidad nueva donde también vas a consolidar esa especialización. Sí, porque al final no sé si de alguna manera has logrado observar esa parte, pero lo vi conmigo. Yo empecé con terrenos. Para mí los terrenos son los cochinitos de ahorro, son los nuevos cochinitos de ahorro. Las casas de ahorro, terrenos. Y empecé a comprar varios porque también es muy importante. Yo vendo algo que estoy dispuesto a comprar o venderle a mi mamá, a mi abuela, o sea, quien fuera, de mi familiar y que me importe. Y lo siguiente que empecé a invertir es en departamentos. O sea, al día de hoy no tengo casa, ¿eh? O sea, no tengo una casa mía, cosa que a mi mamá me reclama mucho, porque me dice, deberías de aprovechar y comprar tu casa. Y yo, no. Digo, que es otro tema, pero ahí es como prefiero rentar y estoy invirtiendo. Entonces, mi segundo tipo de inversión fue un departamento. Cuando empiezo a vender los departamentos con renta garantizada, la verdad sí era mucho para probar un poquito eh, pues el tema de la audiencia y la comunidad que estaba yo haciendo. Dije, quiero saber si la audiencia que ya me sigue quiere comprar departamentos, tiene la capacidad de hacerlo o si me quedo en terrenos. Lo hicimos, nos fue muy bien, tuvimos una muy buena respuesta. Y pues este año dije, bueno, pues ahorita con lo que ya sabemos, es simplemente replicarlo al tema de los departamentos. También tocando las cosas, digo, ahí no sé cómo van a ser los desarrolladores, pero tocando las cosas buenas y las cosas malas. Cosas a lo mejor hoy en día te invito yo a mi podcast de los departamentos, porque al final considero que hay cosas que no se están tocando hoy por hoy en la parte de departamentos. Entonces ahí quiero entrar a hacer lo mismo, o sea, lo mismo que con los terrenos. Hasta un poquito más de cordura. Es que hay mucho humo y espejismo, Exacto. mucha desinformación, y lo que a mí más me llama la atención es que casi todos los vendedores y los asesores inmobiliarios etiquetan como inversión cualquier propiedad que le ofrecen a un cliente, cuando no es así. No necesariamente es una buena inversión, y tú lo acabas de decir. ¿Por qué no compras una casa propia? Porque te conviene más rentar donde tú estás viviendo y con tu capital invertir donde hace más sentido. Es que al final, sé que a lo mejor no me íbamos a hablar de, pero ponte, bueno, yo me ponía a pensar, me imagino que tú igual ya lo pensaste, la parte esta. O sea, hoy por hoy, las oficinas donde tienes tu casa, hay unas oficinas donde estamos. Pues yo lo rento y esa casa es una casa en la Polonia, México, en la esquina, muy bien ubicada, muy bonita, que fácil si te cuesta 8, 9, 10 millones de pesos. Yo no puedo estar pagando un crédito ahorita para eso. Y me apoya el rentar, el poder moverme si el día de mañana lo requiero, ampliarme, quedar un poco más chico, lo que fuera. Pero eso es como la manera en la cual me pongo a pensar. Y en esta otra parte, pues al final del día con el tema de los departamentos, o sea, yo sí me enfoco mucho en el tema de inversión.
Pero cuando llega alguien a veces, cuando me dice sí, lo primero que le pregunto es, ¿para qué quieres comprar? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr con tu compra? No, pues invertir. De hecho, me ha tocado muchos que me dicen, es que quiero comprar un terreno para obtener rendimientos. Y yo, espérate, desde ahí estamos mal. ¿Cómo vas a obtener rendimientos en los terrenos? Cuéntame. Te juro, yo soy muy preguntón en esa parte y es como, a ver, tú platícame qué es lo que quieres con los ¿qué son rendimientos para ti? Y cuando me empiezan a explicar, le dije, a ver, una de dos. O a lo mejor quieres comprar un departamento, darlo en renta, y que te dé un rendimiento y lo demás. O quieres comprar un terreno y con el tema de la plusvalía. Entonces, como que voy ahí. Hay algunos que a lo mejor no les gusta que yo les esté preguntando. Y hay otros que es como de, ¿me permites preguntarte? Sí, perfecto. Entonces yo te voy a estar preguntando para saber, porque al final luego vienen y te reclaman y yo siento que una inversión tiene que ser algo padre. O sea, algo que cuando estás pagando digas, wow, voy a pagar mi inversión y lo estoy haciendo por esto y esto. No sé, me explico. Sí tienen que tener objetivos claros y sobre todo realistas. Partimos de que nosotros aquí analizamos, cuando un cliente tiene en mente que quiere comprar una propiedad, puede tener muchas ideas en la cabeza, pero básicamente es uno de dos objetivos. Quiere algo porque lo va a usar, vivir o lo necesita para algo en específico, o está pensando en invertir. Entonces, cuando es porque la va a usar o vivir, gustos, preferencias, necesidades, esos son los factores de decisión en los que basa su compra. Y cuando está pensando en invertir, entonces debe de hacer a un lado esos factores de gustos y preferencias personales y enfocarse a lo que más genere rendimiento sobre ese capital invertido. Siento que a veces nosotros como asesores no nos atrevemos a decirle eso al cliente. Todavía me sucedió esta semana. José es un inversionista que mañana viernes firma su contrato, compra 2 terrenos y cuando compra los terrenos lo primero que le dije, oye, ¿para qué lo quieres? Inversión. ¿Para ti qué es inversión? Comprar ahorita, esperar el 15 años a ver cuánto vale y vender. Perfecto. Empezamos a escoger a partir de ahí y luego empiezan antes de elegir su terreno. Oye, pero o sea, como que no me gusta que esté aquí el terreno, porque ¿qué tal si empiezan los vecinos? ¿Para qué lo quieres? Para inversión. ¿Y a ti qué te importa esto? O sea, pero genuinamente preguntarle, no desde qué te importa, sino de ¿para qué te importa? Ah, estás pensando lo que tú dices, estás pensando como si lo quieras vivir, lo vemos de otra manera y a lo mejor hasta otro desarrollo. Entonces creo que hay mucho asesor que al final no se mete tanto por temor a que, ¿qué tal si el cliente me dice que soy un grosero? ¿Qué tal si el cliente? Siento que hay mucho asesor que no termina pues de ahí, digo, Miguel habla mucho acerca del tema del triángulo, o sea, que al final, bueno, el tema del submarino y lo demás, pero irte profundo a las emociones en cuanto a preguntarte realmente para qué quieres lograr esto, y siento que ahí es llevarlo también, y es una chamba que hacemos como asesores exitosos, lo que te decía, yo soy un asesor exitoso, es que va más allá también a conocer a su cliente. ¿Qué tanto cliente recurrente tienes? Un montón, ¿eh? Saludos a los inversionistas, muchas gracias por un montón, o sea, un montón, a ver, arriba del 40%, por lo menos una vez. Te voy a decir que ya planeé eso, gracias también a una desarrolladora. Sacaron ellos una membresía de juguetes de mano. Bueno, la van a sacar porque el desarrollo todavía no se entrega. Entonces yo agarré y ahorita tengo una motito, sencillita, una web runner y una lanchita así, chiquitita, 16 pies. Ah, pues yo puedo hacer mis juguetes de mar. Chiquitos, pero los puedo hacer. A lo mejor la desarrolladora va a hacer un catamarán y lo demás. Y estoy pensando en aquellos clientes que ya hayan invertido de alguna manera un monto, te voy a decir un número, nada. Si invertiste conmigo 1 millón de pesos en inmuebles o en inversión o en productos que yo vendo, que tengas usar la lanchita. Y si invertiste en 2 millones, que puedas usar la lancha o la moto, cualquiera de las dos. Entonces, esa es una de las cosas que estoy planeando en 2026, como para pagar esos bonos de fidelidad, si lo quieres ver así, que no es como pagar de que se los tenga que, mejor premiar esa fidelidad que tienen y esa recurrencia. Pero sí, o sea, tengo Vero, por ejemplo. Ella compró 5 terrenos al lapso de 2 años. Y los vino a ver después de como 4 años de que los compró. Sí, todo el día estuvimos en el recorrido. Ahí lo tenemos en un episodio en podcast, lo grabamos. Pero fueron 5 terrenos sin ver literal. Era como uno tras otro. Porque hay muchos que se vuelven adictivos a invertir y siento que es
porque no sabían que era tan fácil. O sea, como que no tenían la información correcta. Entonces, como que cuando les desmenuzas o cuando les separas la información y les dices, mira, o sea, a mí me gusta, hay algunos abogados que no les caigo bien porque cuando yo hablo, no hablo en el tecnicismo jurídico, que es como, mira, pues es así, así y así. Entonces, yo estoy hablando al que me va a comprar, no estoy hablando al juez o al magistrado, ese no me importa más lo voy a comprar, me explico, pero me refiero a, yo le voy a hablar a las personas que quiero que me compren y les voy a explicar porque siento que la gente compra cuando mayor información y claridad tiene de lo que está comprando y cuando hay dudas, se aleja. Entonces sí, hay mucho recurso Y aquí. la parte de la confianza, una vez que generas esa primera compra, ¿qué es todo lo que hay atrás que le da la confianza al cliente de seguir comprando, invirtiendo con? Pues mira, yo creo que tendría que preguntarle mucho eso a la persona que invierte conmigo. Pero de entrada ellos saben, o sea, yo tengo el mismo número desde hace 5 años. O sea, al final ellos saben, mi teléfono no tengo, hay uno personal y otro. Tengo varios celulares, pero son para grabar. No son números de que yo suelte este. Esa es una. Dos, saben cuando me hablan o cuando hay algún problema o alguna situación, considero que soy muy público en ese sentido y que tú tienes las maneras de poder llegar a mí si algo no te está pareciendo, poder agarrar y poder expresarlo. Entonces, creo que también el trabajo que hemos hecho en el equipo puede ser que tú estás trabajando hoy en mi equipo y te vas por algo bueno o por algo malo que hayas hecho. Te vas. No nos olvidamos de ti. Tal vez hemos tenido errores, eso sí lo reconozco, y a lo mejor pasan unos meses y se nos va por la operatividad el contactarnos y el avisarnos, pero no dudes que si tú sigues Instagram, sigues YouTube o lo demás, te vas a enterar del anuncio que hago si vas viendo mi contenido, ¿me explico? Entonces, creo que la confianza que han tenido. Yo tengo un dicho, digo que es mío porque yo lo digo, pero igual y alguien más lo dice. Primero la relación y luego la transacción. Y busco cumplir y honrar eso, porque al final del día es o sea, es genuino, me explico. Hay veces, pasó con José. José es el suegro de Jorge, un inversionista también que ha confiado varias veces en nosotros, que cuando va, o sea, a comprar, pues yo pude haber agarrado y decir, no, haz esto ahorita, pero tenía que solucionar unos temitas, y dije, no pasa nada, ahorita no, vamos a aguantarnos, revisa tus temas y vemos luego. O sea, los terrenos no se van a ir, tal vez sí el precio y lo demás, algunos, pero no se va. Y siento que eso también hace la diferencia y la confianza. Decir, pues no me está poniendo una pistola para comprar, ¿me explico? Y de hecho, dato curioso, yo considero que hasta ese es un tip para los asesores. El mientras menos presión pongas, mejores resultados vas a tener. O sea, mientras más te preocupes en la persona que está comprando, te lo prometo. A mí una cosa que me resulta, mira, tengo ese terreno de 3 millones de pesos. Yo como asesor debería venderte el más caro porque gano por comisión. Pero la realidad es que para lo que tú, obviamente que sea verdad, ¿verdad? Para lo que tú estás buscando, hasta este de 1 millón de pesos, te funciona. No lo llevamos y ya es como me explico. O sea, pero a veces siento que queremos lo más grande como si fuese la única venta del año y muchas veces nos cae por no pensar en el cliente y sí pensar en nuestra bolsa. Siempre hay que pensar primero en la conveniencia del cliente y en el resultado que él va a obtener, porque de ahí nace la oportunidad de seguir trabajando con él. O sea, siento que es a largo plazo tienes que ver la relación, ¿me explico? La frase que comentaste hace un rato me identifiqué muchísimo porque nosotros tenemos una, yo siempre digo, y está, al igual que tú, creo que es mi frase porque yo soy el que la dice. Pase lo que pase y cueste lo que cueste, primero cumplo y después veo que tengo que mejorar internamente. Pero la parte del cumplimiento hacia el cliente, de respaldar lo que nosotros nos comprometemos a hacer, es lo que más habla de nosotros. Sí. Y el tema de tener clientes pensando en el largo plazo hace que hoy las decisiones que tomemos no sean en la inmediatez, en obtener el resultado hoy, sino en tener este resultado a mediano y largo plazo que viene de estas relaciones trascendentales con los clientes. Y es que no solamente es en el tema de la venta, sino también incluso en el tema de la marca personal, en el tema de la creación de contenido. Considero que si tú eres una persona que piensa mucho en la inmediatez, que piensa mucho yo quiero que pasado mañana ya tener 100,000 seguidores, ya tener 300,000 ventas, te vas a frustrar y te va a ir mal y te vas a ir buscando otro trabajo porque al final siento que los que han tenido mucho éxito
es porque han sabido que en el tiempo, no me acuerdo cómo lo está dicho, pero al final del día es como, esto es correr un maratón, o sea, no es un sprint, es un maratón. Entonces, con el tiempo vas viendo, es despacito, me explico. O sea, ahí hay mucho ruido allá afuera de que, no sé, digo, pero no que le William no lo hace, ellos lo hacen bien. Luego meto la pata, pero no sé si has notado que hay mucho asesor inmobiliario, por lo menos yo lo veo que me digan, no, mira, sos asesor inmobiliario y desde la playa rascando tu ombligo vas a poder vender, o sea, como que te venden el lifestyle de, no, pues mira mis carrazos, yo ve dónde voy a almorzar y yo iba a almorzar pollo feliz o ahí en la oficina, era comer y seguir trabajando y yo me iba en el tema del monte, ¿me explico? Claro, empiezan a llegar ciertos resultados 5 años después, me explico, entonces, en esta parte yo sí creo mucho que es apostarle mucho al tema de a largo plazo, las relaciones, las ventas, el tema de la creación de contenido, y ahí es donde están los resultados. ¿Qué tanto crees que impacta hoy para cualquier persona involucrada en el sector inmobiliario la marca personal? Para mí lo es todo. O sea, quiero decirte algo. A ver, Yo estoy en quiebra. O sea, tú me conoces hace un año, ¿no? Me conoces hace 5. O sea, real, una de las cosas más deprimentes de mi vida que me acuerdo y es como no quiero regresar ahí, es de que te estén hablando por el celular, por el backward de las 6 de la mañana. Que quizá se tenía que levantar para ir al trabajo, a las 6 de la mañana te están marcando para pedirte que pagues tus tarjetas y lo demás. Entonces, yo sí llegué, yo viví por Ciudad Industrial unos años al principio y era como de, o sea, literal, comía mi pizza, acostado en mi hamaca. Esa parte, no quiero decir deprimido, pero para mí es mucha responsabilidad esa parte y siento que ahorita la mal utilizan, pero sí estaba yo hundido, o sea, era como sentía que no, cavaba y no podía tocar más fondo. Y viene raíces, meterme en la venta, en la creación de contenido y lo demás, hizo que mi economía, la de mi gente y la de mis familiares cambiaron por completo. O sea, de gracias a Dios, hoy por hoy, decir qué padre se siente llegar a un lugar y que no tengas que ver el cuánto vale para pedir, porque yo sí lo hacía. Iba a desayunar a algún lado, yo no veía el lado de qué comida yo veía el precio, a ver qué me alcanzaba. Y digo esto, obviamente, con esta parte de decir, todos pueden hacerlo, me explico. Fácil no es, si te digo, es una chinga, pero para mí la marca personal me ha apoyado en esto. O sea, no ha habido algo además, sino que la marca personal. Siempre ha sido bajo eso. No probando, obviamente, el tema de las marcas empresariales. No digo que no sea, pero para mí, Jerry, Mortal, que considero que muchos pueden hacer ese camino que he estado haciendo, la marca personal. Pero aparecen los miedos. Y tú ahí te vas a empezar a decir, yo tenía deuda, mi miedo era el banco porque me iban a perseguir. Pero luego empiezas a escuchar gente que dice, ay, pero es que, ¿qué va a decir la gente de mí? Y como que esas cosas las hacen más grandes que incluso sus propios sueños o su propio propósito de vida. Para mí igual era, oye, quiero darle la mejor vida posible a mi abuelita, a mi mamá, quiero tener una familia, darle lo mejor. Sí, nunca me hizo falta nada. Mi mamá se la rifó, digo, mis papás son separados, pero yo sí sentí carencias. Que mis traumas y lo demás, pero sí sentí carencias. Mientras mi primo recibía el Nintendo 64, ¿no te acuerdas de él alguna vez? Yo recibía el Super Nintendo. Entonces, siempre había ese sentimiento de carencia, aunque, aclaro, mi mamá nos dio todo y hasta en más que necesitábamos. Entonces, ahí es donde al final del día dije, bueno, eso es lo que de alguna manera me mueve a, a cambiar todo. Entonces, el qué dirán. Hay mucha gente que me tira hate al día de hoy y lo ha hecho y lo seguirán haciendo. Y Dios los bendiga, porque yo ni caso, ¿me explico? Entonces, al final es tener muy claro tu propósito y no dejar que el miedo sea más grande. En Reels, TikToks y lo demás, había un video que como que fue viral o fue tendencia, que algo así apliqué. Quema tus barcos. Para mí, lo más importante es quemar tus barcos, endeúdate, pero endeudarte bien, no te vayas a endeudar con el concierto de Bad Bunny a 40 meses sin intereses. O sea, endeúdate bien, una inversión, un algo. Yo cada vez que hago una inversión al día de hoy, me pongo a pensar, ¿cuántas ventas tengo que generar para pagar esto que acabo de comprar?
Y eso me mueve a ver qué contenido tengo que hacer, qué tipo de cosas tengo que hacer, qué esto, qué lo otro. Y eso es lo que me gusta y me apasiona, ¿me explico? Hoy que ya estás en una posición clave, destacada con tu marca personal, ¿cuál consideras que es uno de los errores más comunes que los asesores inmobiliarios tienen cuando inician en este mundo de las redes sociales? El primero, rendirse. O sea, yo considero que el dejarlo, o sea, hay muchas personas que empiezan a como a crear cosas o a hacer cosas y simplemente lo dejan. Es como, ay, La lo regreso. falta de constancia. Primero, la falta de constancia. Y detrás de ello, considero también que el no tener una estrategia y un plano sí es importante. O sea, al final del día es saber qué quieres hacer. ¿Quieres desarrollar una marca personal y hacer empresa? Porque vamos a llamar, tu marca personal se vuelve una empresa. O solo, pues, quieres vender uno que otra cosa y estar tranquilo, porque también se vale. Yo solo quiero vender 2 inmuebles al mes y tan, tan. Entonces, primero, tener claro qué quieres hacer. Segundo, tener ese plan de hacia dónde quieres ir. Tú no sé, los primeros años yo no sabía, a mí el mar me llevaba, ya sabes, era como que yo fluía como fluía el contenido, pero no era como que yo me sentara a planificar. Cuando me siento a planificar mis años, cuando empiezo a apoyarme de personas que saben más que yo, porque yo no sabía cómo hacer empresa y sigo aprendiendo, es cuando al final también me empieza a ir mejor. Entonces yo creo que uno de los errores es, primero, la falta de constancia, dejarlo, no tomarlo como algo serio, y segundo, el que no tienen un plan desde el principio. Ojo, yo no les digo que hagan contenido o que hagan marca personal hasta que tengan un plan perfecto, pero tienen una ruta a seguir. La ruta a lo mejor siempre va a cambiar, ¿me explico? A lo mejor a veces van a agarrar y, oye, yo quiero ir hacia acá, y el camino te va a llevar hacia otro lado, ¿me explico? Pero por lo menos ya sabes que tienes una directriz a seguir y no, ya no más vas, como los veleros, por ejemplo, pues al final del día los vientos no sabes cómo van a ser, pero tú ya sabes que quieres llegar a un punto, al puerto. Entonces ahí es donde de alguna manera también creo que fallan muchas personas. No controlas el viento, pero controlas la dirección que llevas con el viento que venga. Pero no sé si te ha pasado o has conocido, hay mucha gente que no planifica. O sea, hay mucha gente que es como de, bueno, tú sí, pero ¿A dónde me hay lleves? mucho, ajá, hay mucho de, vamos a ver, vemos, y es, no, espérate, no es vemos, o sea, mínimo, yo de hecho hoy salgo con mi coach empresarial, que le pedí una sesión extra, porque dije, ¿sabes qué? Yo quiero tener mi año bien planificado, por lo menos la columna vertebral, porque vamos a sacar 3 líneas diferentes. Bueno, no 3 líneas, pero sí, o sea, con lo que ya tenemos, el tema de los terrenos, el tema de los departamentos y el tema de la Universidad de Asesores Inmobiliarios. O sea, también luego te invitan a eso. Pero le dije, yo quiero tener esto claro porque los primeros 6 meses le quiero meter, pero mira, así, candela, para que en el segundo semestre, yo ya le pueda bajar un poquito más y para validar si realmente va a funcionar lo que quiero hacer. Porque también es como tú hazlo, pruébalo, mide, y si no te funciona, suéltalo, déjalo ir. Hay gente que se resiste también a dejar ir algunas cosas y creo que también ahí fallan. Sí, el tema de la agilidad es fundamental, sobre todo en los tiempos modernos que vivimos. El hecho de poder probar cosas nuevas y medir los resultados rápidamente. Si funciona, sigues y mejoras. Si no funciona, carpetazo y te vas para. Yo voy a probar el tema de los departamentos. O sea, pero el tema de los departamentos ya sin renta garantizada. Antes los sexy era la renta garantizada. Y no digo que ahora no, pues me refiero a, es como, ok, voy a buscar 3 zonas, busco 2, 3 opciones de cada una de las zonas y lo empiezo a promover. De ahí, de esas 3 zonas, a lo mejor puede ser que solo 2 sean las buenas. O puede ser que solo sea la una. ¿Por qué no? A lo mejor y ya hay al día de hoy. Pero ¿por qué no? Y que sea Jerry, el de los terrenos, y el de los depas en Temozón. No lo sé. O dentro de la ciudad. Pero voy a agarrar una pequeña muestra, voy a probar y luego voy a ir cerrando. Y si ninguno de los dos funciona, porque también eso siento que es algo que no ve la gente. Oye, ¿dónde? Ya luego me voy también al tema de la utilidad, si lo quieres ver así, bueno, pues ¿dónde gano más? Porque no se trata de hacer mucho, sino también se trata de alguna manera de trabajar el tema de la empresa para que pueda mantenerse también. Entonces ahí veremos ahí cosas, pero sí creo que eso también Eso me ayuda, la planeación, que eso es lo que siento que son algunos errores que cometemos al principio, no planear hacia dónde vamos. Y hoy, ¿cómo es tu estrategia de marketing? Hoy, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cómo te comunicas hacia afuera y cómo captas a estos clientes compradores que llegan contigo? Pues mira, yo tengo otro error, sé que ya lo preguntaste, pero otro error a lo mejor que lo hagan en cuanto pueda, dejan de hacerlo, ser cuello de botella.
Yo al día de hoy, 5 años después, sigo siendo cuello de botella, ¿eh? Por eso, o sea, porque te voy a contar lo que me preguntaste, por eso. Pero yo soy cuello de botella. Yo tengo un equipo de... Para mí es muy clave, mi mamá es maestra. Y creo que de ahí agarré mucho también esa parte. Yo quiero enseñar a la gente a cómo poder invertir de forma segura en un terreno en Yucatán y no caer en una estafa, a no descapitalizarse, que no le estén mintiendo y viendo la cara, ¿me explico? ¿Cómo lo hago eso? Entonces, yo agarro como lo complejo y busco educar. Todo eso está en mi cabeza, para empezar. Yo no dejo que el de marketing me diga qué hacer. Yo agarro y le digo, quiero hacer esto. ¿Qué consejo me das? Porque al final creo que el que conoce mejor a la gente, a su cliente, salvo que lo tengas interno, pero no es el de marketing, eres tú que lo tienes a un lado, que estás con él. Entonces le digo, quiero irme hacia esta línea y quiero hablar de estos temas. ¿Qué opinas? Me abro a consejos, los escucho y si alguno busco y digo, bueno, vamos a probarlo, lo pruebo. Pero hoy por hoy mi contenido es, trato de estar en mi canal. YouTube para mí es muy fuerte. Grabo contenido largo de episodios, así como estos. Los clipeo, se van a las redes sociales y de ahí de las redes sociales yo empiezo sí a dar contenido de valor, pero también contenido de venta. O sea, no, esa es otra cosa. No solamente es vender de todos los días. Te vendo, porque la gente se harta. Entonces, al contrario, es agarrar consejo, polariza. Pues es la realidad, tienes que polarizar, no mentir, ¿no? Polarizar en las redes sociales. A veces lo que no habla la gente, habla de eso. Porque alguien neutral, nadie se acuerda de él. Y el juego en las redes es captar la atención de la gente. Y muchas veces la captas, pues va a los periódicos, como a veces ponen sus encabezados y te captan la atención. Entonces, mi manera de trabajar es captando los leads a través del contenido, pauta directa, ventas en ads. Yo destino entre 50, 80, 100, dependiendo del mes también. Destino ese presupuesto para que salga Jerry vendiéndote, pero a la par tengo un presupuesto de posicionamiento, como por ejemplo lo que me comentaban hace rato, el anuncio en el aeropuerto. El anuncio en el aeropuerto fue mero posicionamiento. Yo no pensaba vender ni un solo peso, pero al final, nada más que me vean, punto, ya se acabó. En algún punto desaparecerá contenido y que vean, es el que viene al aeropuerto. Y tal vez no lo sé. Vamos a probarlo. Es la primera vez que lo hago. Lo otro es el contenido orgánico. La realidad es que tengo grupos de WhatsApp privados, les doy como noticias que no saco en las redes sociales y oportunidades que no saco en las redes sociales, o sea que cumplo con esa parte. Yo creo que todo el tráfico viene de ahí. O sea, el tema, sobre todo en mis redes sociales. Pautar para posicionamiento. Pautar para venta directa. Y crear contenido orgánico. O sea, de lo que se esté hablando o de alguna manera de algo sucedió. Hace como 2 meses salen así, parece que fue el mes de los fraudes. O sea, como a 3 o 4 empresas, pero a una se la estaban vacunando todas las semanas. Quiero pensar, ya sabes cuál es. Pero todas las semanas había así. Yo no sé si el reportero se la agarró contra la persona que desarrollaba ese proyecto, pero yo agarré un extracto. Dije, voy a hablar de esta noticia. Porque al final ya empiezan a mover y entonces subirte un poquito a la tendencia, pero con educación. O sea, no con educación de honorables inversionistas, voy a hablar de esto, no. Con educación de te voy a enseñar cómo esto que están diciendo no es verdad. Y desmenuzar. Y eso también se vuelve, tratar de hacer que estos clipsitos les vaya bien y a esos que les van bien, le meto dinero. O sea, invertir en tu negocio. Yo creo que también hay mucha gente que no lo hace. Entonces, trato de hacerlo así, orgánico, el tema de la venta directa y el tema de las comunidades también. ¿Y cómo están estructurados tus embudos? ¿Son embudos largos y complicados? ¿Embudos cortos? Son embudos muy cortos, Al menos fabricación directo. Mientras menos, Twitch, en mi experiencia, salvo puede ser que alguien que sepa más que yo, pues lo que a mí me ha funcionado es, o sea, siempre me pongo a pensar, como tú y como yo, cómo vemos las redes y cuando vamos a pedir información, qué queremos que pase. Y yo lo que hago muchas veces es directo al WhatsApp. O sea, le estás picando, te está llevando directo en WhatsApp. Hoy por hoy tengo un CRM, Go High Level, pero me lo provee un proveedor de Querétaro. Entonces, que es un amigo. Entonces, haz de cuenta que ya ves que Go High Level te vende licencias y tú puedes tener como, haz de cuenta, tú y yo podríamos tener una licencia y la vendemos bajo la marca en la que queramos. Entonces, me provean ese servicio. Tú ves un anuncio mío, le das clic
te lleva al WhatsApp en donde te va a pedir tu nombre y tu correo. Con que me das tu nombre, pasas al siguiente nivel. Te asignan al creador de experiencia. Si no me das tu nombre y tu correo, no te quiero atender. Yo, Jerry, no te quiero atender. Porque probablemente, si ni eso me diste, me vas a complicar y me vas a hacer perder tiempo a mis creadores de experiencia. Tengo ya distribuido de que si no me contestaste porque estás ocupado, te vamos mandando mensaje, porque también eso puede suceder. Le mandamos una serie de mensajes donde el último mensaje sea: aquí está el grupo de WhatsApp privado que tenemos por si te quieres meter. Y de alguna manera en eso, así están la mayoría de mis embudos. Los videos de WhatsApp, perdón, los videos de YouTube, ves el video, tienes la opción de dar clic para más información con el equipo y te lleva al CRM, que es el bot. Y en algunas ocasiones yo pongo mis enlaces a los grupos de WhatsApp privado, yo pongo mi enlace directo a mi celular. Entonces llega conmigo, hay una página que se llama WhatsApp Link, donde gratis pones tu número y yo pongo lo que quiero que. Hice un webinar. Hola, oye, acabo de ver el webinar de YouTube y quiero comprar este terreno. Y así pongo la liga para que yo sepa de dónde viene y lo pueda abordar de una manera. Entonces, puede ser que en ese mismo momento me lleguen 3 mensajes diferentes con 3 ligas diferentes y van a ser 3 discursos diferentes, ¿me explico? Pero lo hago muy sencillo. He intentado, y creo que en 2026... Por ahí estás hablando de que la congruencia en el mensaje, de dónde viene, qué es lo que tiene en mente, tú identificas y sigues ese mismo discurso comercial. Es correcto. Que sea congruente para el cliente. Hago la venta consultiva, en el sentido de que al final del día, o sea, yo ya sé qué anuncio vio, pero también busco escalar. Le digo, oye, mira, ¿te puedo agarrar? ¿Te puedo hacer algunas preguntas para saber un poquito más? Sí, perfecto. Y empiezo a calificar al prospecto para poder enviarle información de algunas opciones, pero llevarlo a una videollamada. Que ahí es donde Miguel creo que no comparte visión conmigo, pero bueno, eso es lo que a mí me funciona. O sea, en donde le digo, ¿sabes qué? O sea, lo llevamos, porque al final, por ejemplo, el caso de la metodología que aprendí era como, no le des información. O sea, lo llevas a un Zoom y nada, le doy 3 opciones, porque lo que yo busco es acortar el tiempo. En la videollamada, terminando la videollamada, yo tengo que saber si va a invertir, dónde va a invertir, y si no va a invertir, ¿por qué no va a invertir? Y si me va a hacer perder mi tiempo o no. O quiere invertir más adelante. Pero yo salgo de la videollamada, trato de que de alguna manera las personas que me preguntan que tomen una decisión, ya sea comprar o no, en menos de 4 días. Eso es lo que a mí me interesa. Por eso busco hacer las fricciones menos posibles. Claro, está bien, ya tenemos una página de internet en donde están todas las opciones. Cuando tú llegas, ves que yo quiero ver los terrenos. Bueno, a mí, ¿sabes qué? Aquí está la página de internet donde está todo desglosado. Revísalo. Y si algo te interesa, vienes con nosotros. Entonces, pero sí el que lleguen en los embudos. La verdad es que no tengo embudos súper elaborados, ¿eh? O sea, queremos probar un poco lo de hacer las páginas BCL. Pero volvemos a lo mismo. Tal vez tú y yo sí, pero ¿cuánta gente que nos compra se va a poner a ver una página BCL, o sea, una página donde le estés explicando algo? Hay muy poca gente que lo hace, tal vez. Digo, es probarlo, ¿me explico? Entonces, me dije, oye, ¿por qué no por formulario? Vamos a intentarlo. Yo no creo en los formularios, dije, porque yo no los lleno, y cuando los lleno es en automático, y cuando me hablan ni me acuerdo de quién me habló, ni me acuerdo de qué pedí. Entonces, si yo lo hago así, también las otras personas lo van a hacer, y vas a hablar y, oye, soy Jerry del equipo de Jerry Medina, y tú me dices, ¿yo qué pedí? Ni me acuerdo, entonces yo no quiero que me hagan eso. A ver, del cambio, cuando es por WhatsApp, le digo, ¿no te acuerdas? No, este no es tu número. Y yo sí le hago así de, tú me pediste información, aquí está. Sí, claro, y ya es como que se acuerdan más, ¿me explico? Entonces, vaya, dejo también que las personas a las que contrato me ayuden y me aconsejen, y me dejo fluir un poco. ¿Cómo manejan el seguimiento en todo este control que tienes con los prospectos antes de la venta, durante y cuando estás cerca del cierre? ¿Qué tan crucial es el seguimiento a estos clientes? Sí, para mí es muy importante para mí es muy importante cuando llega, irlo calificando e ir hablando, e ir creando esa conexión con el cliente. Siento que muchas veces al final del día nosotros los asesores siento que hay algunos levantapedidos que como que actúan de acuerdo a lo que el cliente quiere. Y para mí no, es como, a ver, no. El control de la venta la tiene el asesor inmobiliario, no la tiene el cliente. Ahora,
tú vas a bailar conforme el cliente, o sea, como que tú le vas a llevar al cliente de tal manera que el cliente no se dé cuenta que tú estás controlando. O sea, y cuando hablo de control es con los acuerdos previos, por ejemplo. Entonces, cuando llega la persona, yo muchas veces desde el principio le voy preguntando, ¿qué quieres? ¿Para qué lo buscas? ¿Cuándo quieres invertir? ¿Estás como en la primera etapa o estás buscando información para decidir en 3 meses? ¿O es algo que si ya buscas ahorita? Ya. O sea, voy seleccionando. Y ahorita no sé qué me vas a preguntar. Pregunta. Todo esto que les preguntas, ¿los tienes ya definidos en un script? Todos preguntan lo mismo. Me senté 4 horas. Bueno, ahí es lo divertido de tener empresa. Todos deberían de hacer lo mismo. Ok. No lo hacen. Y a veces es cuando agarro y de hecho yo les digo, a ver, cuando solicito, hoy por hoy sí lo pongo así, aprendiz de la metodología Jerry Medina. Y muchos, ay, perdón, que no mames. No. Pues es que yo lo que quiero que aprendas es a vender a la forma que yo vendo. A mí no me va a importar que digan, ay, ¿te pareces a Jerry vendiendo? Porque Jerry vende. Quiero que al contrario, que vendas como yo vendo, como está acá en el manual. Puede ser un día más 5 horas. Déjate la barba. Sí, casi, me explico. O sea, quieres decirme en noches, lo que quieras. O sea, al final, yo de alguna manera agarro y bueno, ahí en la oficina nosotros tenemos como también una pequeña academia interna en donde las videollamadas, hay gente que las escucha también por detrás. ¿Lo escuchaste la videollamada? Sí, hazlo igualito. No te rompa la cabeza. O sea, yo ya te estoy dando el ABC, que al final eso es lo que busco dentro de mi modelo de negocio. Tú entras, yo te voy a dar el lead, yo te voy a dar la metodología, el celular de la empresa. O sea, yo te voy a dar todo eso, todas las herramientas para que tú puedas vender. Y al final, solo seguir el script. Entonces, al principio sí considero que es muy importante el tema de calificar bien al prospecto. Y en el tema de seguimiento también tenemos ahí un plan de toques, le llamamos. O sea, un plan de toques en cuanto a ver cada cuánto tiempo le vamos mandando y le preguntamos antes, oye, ¿no quieres invertir ahorita, verdad? No, perfecto. ¿Quieres que te mande información de Yucatán o no quieres que te mande información de Yucatán? Sí, quiero que me mandes, ok. Te lo voy a mandar. Entonces pasamos una etapa de toques en donde cada determinados no pasa más de 15 días y siempre buscamos que estemos en el radar de la gente. Para mí, eso me lo dijeron en algún punto y se me quedó. Tienes que estar en el radar de la persona. No importa que no te compre ahorita, pero tienes que estar en el radar de la persona. Para cuando se acuerde de Yucatán, se acuerde de ti. Porque en este negocio, el primero que reacciona o el primero que está en la cabeza de la persona, siento que es el que se lleva la venta. Es correcto. Hoy, con toda la experiencia que ya tienes, si tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué mantendrías y qué cambiarías de esta aventura de negocio que ya tienes hoy? Mira, de entrada, pautaría más. Me dejen endeudar más con el banco. Siento que fue muy conservador al momento. O sea, aprovecharía la ola de la parte orgánica, pero también pautaría. Siento que lo que no hice, hoy por hoy, siento que si entras al tema de las redes sociales, no está mal guiarse de lo orgánico, pero si no pagas, no existes muchas veces. Va a ser más costoso, ¿me explico? Y considero que ahorita es tratar de minimizar los tiempos, no que te lleves 5 años como me llevé en la marca personal, sino que al final, oye, si me puedo llevar a lo mejor 2 años, tal vez, me explico. Entonces, yo no pauté al principio. Hoy por hoy, entraría con lo orgánico y entraría con la pauta directa. Y en la creación de equipos, algo que sí o sí haría, estructurar desde el primer principio y ponerle KPIs a mi gente. Porque nosotros tuve el aprendizaje de que la gente se volvió mi amiga, o sea, mi equipo se volvió mis amigos y que al final del día cuando les empiezas a medir, a la gente muchas veces no le gusta que las empiezan a medir, que les empiezan a decir, oye, pues me cuesta, entonces necesito que produzcas, porque si no produces, pues te vas. Antes era como, no, pues no vendí, bravo equipo, bueno, vamos por un siguiente mes, dale. Ahorita no, ahorita lo que menos hago, yo digo, respeto mucho a las empresas que hacen de, ¡wow! No, yo ya dije, no, wow, no, o sea, tu trabajo principal acá es poder apoyar a las personas y concretar ventas. No te voy a celebrar lo que tienes que hacer. Es mi manera, a lo mejor que me funciona. Entonces, yo sí estructuraría la empresa desde un principio. Me buscaría a lo mejor un asesor,
o me metería a alguna academia de empresas, pero sí meter una estructura para el tema de la inmobiliaria y saber cómo distribuir el tema de las comisiones y qué es lo que tienes que hacer. O sea, como que todas esas responsabilidades y el tema de pautar. O sea, sí o sí, en todos lados. Y para el tema de las pautas, específicamente, ¿en dónde tendrías mayor énfasis? ¿Qué redes o qué medios? Pues mira, en Meta, yo creo, ahorita Meta está sufriendo, bueno, no sufriendo porque lo están gozando, porque lo están exprimiendo de dinero, pero Meta en general está ahorita el tema de las ads y los algoritmos y todas estas cosas teniendo un cambio que al final sí es un dolor de cabeza muchas veces con las agencias de marketing, déjame decirte, en mi experiencia, pero yo le metería a ads, pero también por posicionamiento. Yo siento que no me iría tanto, yo eso es un poco lo que voy a hacer el cambio en 2026. Sí voy a pautar para vender, pero quiero pautar un poco más para que me vean nada más. Es como, hey, vente a ver mi contenido. No, siento que es diferente cuando es como, vente a ver mi contenido, vente a mi perfil, a que yo te diga desde el principio, te vendo, me vas a decir, no, vete. O sea, no, a que si yo te invito a pasar a la casa y en la casa tú decidas a lo mejor si compras o no. Es que cuando pautas para vender directamente se convierte en una decisión binaria para el prospecto. Binaria en el sentido de que quiero comprar o no quiero comprar. Si no estoy 100% convencido de que ahorita quiero comprar, lo más probable es que no siga el camino, que te contacte, que no siga el proceso. Y cuando lo invitas es mucho más fácil porque con que esté 20, 30, 40% convencido, va a entrar a tu ciclo. Entonces de ahí es de donde lo debes dar. Hay Que siga contigo. Hay gente que ha comprado conmigo que me dice, Jerry, yo te voy siguiendo desde hace 1 año, 2 años y apenas voy a comprar. Obviamente me molesta, ¿verdad? Porque les digo, ya te perdiste muchas cosas, pero, o sea, no, pero de hecho les digo a veces ¿y por qué no compraste antes? Pero está bien, cada quien tiene su proceso, ¿me explico? Pero la importancia de la constancia, de que te vean, porque, ojo, por más que tengas 5 años, yo no hago contenido 1 mes o 2 meses, ponle tú, desaparezco. O sea, te vuelves irrelevante. O por lo menos, eso, para mí eso me gusta pensar. Es como don Pepe Chapur en un podcast con Maru Medina decía una vez que algo que a mí me pegó mucho, digo, admiro mucho a los empresarios, porque al final del día considero que es algo que no me enseñaron, y, o sea, al mundo empresarial en general. Entonces en ese podcast decían algo que repetían y como que cuando lo escuché en pandemia, o sea, tú tienes que estar 3, 4 veces, o sea, 3, 4 pasos adelante del resto. Platicábamos antes de entrar a grabar. ¿Cuántas empresas ahorita en diciembre a lo mejor se van de vacaciones desde 19? Espero que le William no, ¿verdad? Pero a lo que tú ya nos fuimos, Jerry. No, o cuántas empresas se ponen a trabajar o grabar un podcast ahorita, a esta hora, como tú lo estás haciendo. Hay muy pocas. Entonces siento que ahí es donde tiene que ser el diferenciador, como para poder no solo entrar en la cabeza de la gente o en la casa de la gente, sino también para poder estar en el radar de las personas que nos van a comprar, nuestros clientes. Viene, yo creo, en la filosofía del desempeño, en el hecho de ser implacable en lo que hacemos, muy tenaces, tener esos objetivos altos y tratar de buscarlos. Yo, referente a esto que comentas, siempre he pensado que los fines de semana, más allá de ser los días de descanso, son los días de crecimiento donde podemos adelantarnos a nuestra competencia. Y lo mismo pasa con los periodos vacacionales. Y sobre todo, o sea, también es como, a ver, los fines de semana muchas veces es cuando cuando la gente que nos compra tiene tiempo. Y es cuando más chamba debemos de tener nosotros. O sea, ahorita hay algunos asesores, yo se los dije, hay una asesora que se va a ir de vacaciones a su tierra. Y es como, está bien, pero si alguien programa un recorrido, te vas a tener que venir desde tu tierra, porque al final yo no lo voy a dar de tu parte, porque es cuando más trabajo hay. Sí, yo siempre decía, el vendedor no tiene horario. El horario del vendedor es el que le acomoda al cliente. Sí, claro, porque al final digo, yo el 23 voy a dar un recorrido. El del 24 creo que ya no, pero estoy viendo igual y meto algo ahí, me explico, porque me gusta, es como, mientras Dios me dé vida, le voy a explotar, ¿me explico? Entonces, al final creo que esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Excelente. Y para concluir, ¿qué le podrías recomendar a un asesor inmobiliario que está empezando su carrera y que quiera generar resultados extraordinarios en los próximos 12 meses? Mira, yo sí les diría, primero, claridad en tu propósito. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para qué quieres ser asesor inmobiliario? ¿Qué quieres obtener con ese dinero? No solamente a lo mejor el tema de, ay, es que salir de deudas o nada más tener mucho dinero, sino qué te está dando ese dinero.
A mí, por ejemplo, me da la paz y tranquilidad de saber que mi familia, mi mamá, mi abuelita, mi pareja están bien. O sea, que no les hace falta algo. Eso me mueve. Nos mueven cosas diferentes. Yo creo que desde ahí es como el cimiento de todo lo que vas a hacer. De para cuando estés un domingo dando un recorrido, digas, ¿por qué lo estoy haciendo? Ah, ya sé por qué lo estoy haciendo. Una, dos, mira, hay una frase que es, lo hecho es mejor que lo perfecto, que al final del día es simplemente hacer las cosas, probar y darte el permiso de fallar incluso. No esperar a que todo esté bonito para poder hacerlo. Sí, tener una línea a seguir, pero no esperar a que tengamos no, es que los mejores micrófonos, con lo que sea, tú agarra, ahorita lo más lo paga, las redes pagan lo orgánico, es como ahorita la gente como cuando más feo está el video, más le pega, me explico. A mí me sucede, o sea, cuando yo nada más me agarré y así todo despeinado, en el terreno, le va mejor que a lo mejor cuando está todo producido y lo demás. Entonces, atreverse a eso y que no te importe el tema del hate y lo demás. O sea, que estés muy claro en lo que quieres hacer. Yo creo que eso, crear contenido, crear marca personal sí o sí. No estás demasiado tarde, estás a tiempo para iniciar marca personal y las marcas personales son diferentes. Entonces, al final del día, cada uno de nosotros va a aportar algo diferente. Hay gente que va a conectar conmigo, hay gente que va a conectar contigo, hay gente que va a conectar con tu vecino. Vas a tener a tu propia comunidad, pero realmente hay gente que yo creo que piensa que, no, pues ya se me fue el tren. No, no se te ha ido el tren. Al final no te dejes llevar por lo que los demás puedan decir. O sea, tú intenta, nada más, sé constante y que estés consciente de que estás en el lado de asesores inmobiliarios, pues al final del día estás trabajando con el patrimonio de la gente. Entonces yo creo que al final con que nos profesionalicemos, con eso basta. Excelente. Creo que eso podría... Excelente reflexión. Muchas gracias, Jerry. En conclusión, falla mucho, falla rápido, que no te importe lo que los demás digan, concéntrate en lo que haces, sé específico y sé profesional. Sí, sí. Y al final no pares, o sea, sigue adelante, ¿no? Porque luego me dijeron que no pares, está mal dicho, es en positivo. Sigue adelante, yo creo que eso también podría ser conclusión de seguir adelante y al final del día seguir tras tu propósito. ¿Dónde podemos encontrarte, Jerry? Redes sociales. @ soy Jerry Medina, JRY Medina, ese es mi nombre. Al final Gerardo, no, soy Jerry. Porque luego estuve probando en YouTube, eso hazlo también a veces, o sea, ponte en redes, búscate en redes, a ver qué se dice de ti. Hay un cantante que se llama Gerardo Medina, pero le dicen Jerry Medina, y hay otro, Jerry Medina, así, @ soy Jerry Medina, y yo creo que te va a salir en las plataformas, pones Jerry Medina Yucatán, y estoy seguro que en YouTube te sale, en Google, en varias partes más. Ya hemos trabajado un poquito el tema del posicionamiento también. Y pues ahí en Instagram es la que uso un poquito más, ahí me pueden mandar mensaje en lo que puedo apoyar, encantado de la vida, digo, al final del día, ahorita también en 2026 creo que ya también evolucionamos otra línea de producto en donde le queremos hablar también al asesor inmobiliario, pero estaba esperando buscar tener resultados, porque considero que si vas a ir a hablarle a la gente y no tienes un resultado, pues al final es como, pues es mucho hueco, me explico, ahorita en este espacio de vendehumos, siento que tenemos que mitigar y qué bueno que existen espacios como los tuyos que al final, que eso me gustó, por eso cuando lo vi, que al final para mí, pues, a ver, hay gente cuando empezaste a hacer redes también y yo era como, no hombre, qué bueno que lo sigan haciendo, porque al final todo lo que haces es como, siento que hay mucha gente que se está atreviendo a hacer redes y que qué bueno, estamos aprendiendo de ustedes y eso es lo que necesitamos igual, pero bueno, ahí en las redes sociales, siempre me preguntan algo y le ando metiendo más, ¿eh? O sea, concretos. Cada poco sí hablo mucho ya, pero, o sea, me gusta hablar, me explico, pero vaya, y te agradezco el espacio también. Y bueno, nada. Muchas gracias. Pues con eso concluimos nuestro episodio número 2 de El Asesor Exitoso en la cabina KWCB. Muchas gracias, Jerry. Gracias a ti, amigos. Nos vemos.